Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos a que vengamos con un corazón contrito y humillado. La palabra para este día, para usted y para mí, es mirando hacia nuestro interior. Esta palabra que Dios nos ha enseñado y que nos ayuda a comprender cómo debemos de ver las cosas, no juzgando para no ser juzgados. La cita bíblica en la enseñanza para hoy, Evangelio según San Mateo capítulo 7 del verso 1 en adelante, nos enseña lo siguiente, hablando Cristo Jesús. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esta palabra de Dios nos sigue diciendo: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Una pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor y empezamos a hacer juicio y a juzgar a los demás. Y dije dentro de mí, meditando esta palabra, ¿por qué nosotros vemos y no nos damos cuenta de cómo somos? Y continúa la Escritura diciendo: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y entonces Jesús da una palabra dura a aquellos que hacemos de esta manera. Y dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta palabra nos habló Jesús y nos enseña la Escritura que por naturaleza nosotros vemos de aquí hacia adelante, porque esa es la naturaleza en lo que es el cuerpo humano. Pero en lo espiritual debemos de ver no solamente de aquí hacia lo que está sucediendo a nuestro alrededor para juzgar a los demás, porque eso está incorrecto. Debemos de ver de aquí, de lo que está enfrente de nosotros, hacia nuestro interior, para que cuando veamos algo que está sucediendo a nuestro alrededor y que está de una manera equivocada, podamos preguntarnos nosotros: ¿y yo cómo lo haría? Porque tenemos por naturaleza el juzgar a los demás como una iniciativa en el pensamiento y en el sentir del hombre. Sin embargo, Jesús nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que tú mides os te volverán a medir. Mi amigo, mi hermano, tenemos que aprender a mirar hacia nuestro interior y conocernos mejor y entender el porqué de las cosas suceden a nuestro alrededor, y preguntarnos a nosotros mismos: si nosotros estuviéramos en este lugar de lo que estamos viendo, ¿cómo lo haríamos? ¿Lo haríamos mejor que las personas a las cuales juzgamos, o lo haríamos de una manera equivocada también? Por eso es importante primero corregirnos a nosotros mismos, para que podamos nosotros ver claramente y ayudar a los demás, para que sean edificados según la palabra de Dios
y aprendamos juntos a llevarla a cabo. Porque no solamente el oír la palabra de Dios nos ayuda para bien, sino el hacerla y ponerla por obra. Porque entonces ahí existe obediencia y buen juicio dentro del corazón del hombre. Porque si solamente escuchamos la palabra, pero no la hacemos y juzgamos a los demás, diciendo esto está bien y esto está mal, nos juzgamos a nosotros mismos. Porque la Escritura nos enseña en el libro de Romanos, hombre, eres inexcusable. Porque tú que juzgas en lo que juzgas a los demás, te juzgas a ti mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mi amigo, mi hermano, tenemos que aprender en lo espiritual a ver hacia nuestro hombre interior, de los ojos hacia adentro, analizando el corazón, porque engañoso es el corazón, dice la palabra, ¿quién lo conocerá? Mas el que escudriña los corazones, esto es el Espíritu Santo de Dios, nos revela la verdad en justicia y nos guía por un camino recto. Y entonces, cuando aceptamos la palabra de Dios y podemos ponerla por obra, entonces los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados. Dice la palabra del Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está en tinieblas, ¿cuánto más serán las propias tinieblas? ¿Y qué nos enseña esta palabra? Que nuestro interior debe estar lleno de luz para que nuestra lámpara, que es el ojo, refleje la luz de Cristo. Cristo vino, pero no vino a juzgar al mundo, vino a dar su vida por él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la luz del mundo vino. La luz de Dios nos alumbró. Y su resplandor viene y nos da en el camino de salvación una forma para vivir, una forma para pensar y una claridad de pensamiento que nos hace discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Pero al decir discernir, quiere decir que es para nuestro propio beneficio, no para juzgar a los demás, para que nosotros sepamos cómo debemos de proceder en cada cosa, en cada actividad, cómo debemos de pensar. Tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo para que nuestros pensamientos todos estén cautivos a la obediencia del que nos hizo. Porque de esta manera los pensamientos de Dios vienen a nuestra vida y se hacen realidad. Porque los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. Él vino a bendecirnos, no a maldecirnos. Él vino a darnos vida. Y la vida que nos da, nos las da en abundancia. Y nos vino y nos enseñó que tenemos que buscarle, tenemos que llamarle y tenemos que pedirle primeramente perdón por nuestros pecados y tener en la oración un arrepentimiento genuino, humillados bajo la poderosa mano del Señor. La palabra de Dios nos enseña que no debemos de juzgar a los demás, porque entonces con el juicio que juzgamos traemos juicio a nuestra vida, porque con la vara que midamos seremos medidos. Si medimos con amor y con misericordia, recibiremos y alcanzaremos el amor de Dios y la misericordia de Dios. No podemos decir al hermano, tú eres un vaso de ira, cuando nosotros tenemos que ver a nuestro interior y analizar cómo está este vaso
¿Es un vaso de honra o un vaso de deshonra? Si es un vaso de deshonra, tenemos que pedirle al Señor que quebrante este vaso y lo haga de nuevo. Mi amigo, mi hermano, y esto lo podemos hacer en oración, usted y yo, porque la Escritura nos enseña en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, verso 7, pedid y se os dará. Llamad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Si nosotros pedimos en oración el perdón de nuestros pecados, que nos ayude a seguir adelante en el camino del Señor y que nos ayude a limpiar este corazón de todo aquello que estorba, para que nosotros podamos ver con claridad cómo es la palabra de Dios y podamos entender la misericordia y la benignidad del Señor. Benignidad que nos guía a un arrepentimiento genuino. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? Usted y yo tenemos que tener un análisis de conciencia y entender que delante de Dios todo lo que está en nuestro interior está desnudo, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención que hay en nosotros mismos. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos odio, vamos a cosechar odio. Si sembramos tempestad, vamos a cosechar tempestad. Si sembramos celos amargos, vamos a cosechar celos amargos. Si sembramos contienda, vamos a recibir contienda. Pero Dios no quiere que vivamos de esta manera. Dios quiere que vengamos a Él contritos y humillados para que Él restaure nuestra vida y nos dé la paz que necesitamos, el gozo de nuestra salvación, la benignidad del Señor que nos guía al arrepentimiento, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios que nos guía en camino de verdad y de justicia. ¿Y qué vamos a buscar? Dice, porque el que busca, halla, y el que llama, se le abre. La palabra del Señor nos enseña en Colosenses capítulo 3, qué es lo que tenemos que buscar. Dice capítulo 3, verso 1 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo. Y esto de que habéis resucitado con Cristo significa que nosotros tenemos que aceptarle en nuestro corazón, dice la Escritura. Venir a Él arrepentidos y pedirle que nos limpie de todo pecado, y entonces la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Debemos de bautizarnos en el bautismo que es en Cristo Jesús, el cual descendió a las aguas y fue levantado, y vino el Espíritu Santo de Dios y dio testimonio: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. Y la palabra del Señor nos dice que cuando somos bautizados nosotros morimos al pecado. Somos sepultados con Cristo en el bautismo. Romanos capítulo 6, verso 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Con qué fin? Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 1 nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está escrito que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Mi amigo, mi hermano, esto es lo que tenemos que buscar. Esto es lo que tenemos que pedirle al Señor. Esto es lo que tenemos que llamar. Llamar mientras Él esté cercano. Buscarle porque Él estará atento a las oraciones de los justos. Justificados por la fe, dice la Escritura. No porque seamos justos por las obras que hagamos, sino solamente por la obediencia a la palabra del Señor. El justo por la fe vivirá. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces dice, también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y cuáles son las cosas de arriba que tenemos que buscar? Dice, verso 12 del capítulo 3 de Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia. Entonces tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar el amor de Dios, tenemos que buscar la benignidad del Señor y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón. Mi amigo, mi hermano, estas son las cosas de arriba, el amor de Dios. Y dice aquí, tenemos que vestirnos de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cuán difícil le es al hombre, cuán difícil nos es tener el sentimiento de humildad dentro de nosotros y la mansedumbre que es fruto del Espíritu y la paciencia para poder soportar los momentos difíciles y tener la capacidad dentro de nosotros, el poder de ser humildes. La mansedumbre es el poder de Dios en control y en dominio propio. Mi amigo, mi hermano, estas son las cosas de arriba que tenemos que buscar, que tenemos que llamar en oración para que el Señor Jesucristo se manifieste a través del Espíritu Santo y demos frutos dignos de arrepentimiento. Dice la Escritura que debemos de soportarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Por eso la Escritura nos enseña, no juzguéis a los demás. No veamos la paja en el ojo ajeno. Tenemos que ver primero nosotros hacia nuestro interior todo aquello que nos estorba para ver claramente la verdad y la justicia, para que nosotros podamos con justos juicios hablar verdad y edificar a nuestro prójimo, en lugar de criticarlo, en lugar de destruirlo, en lugar de derribarlo. Mi amigo, mi hermano, fuimos llamados a paz, fuimos llamados a ser piedras vivas, edificándonos unos a otros. Y aquí la Escritura nos exhorta que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y esto de soportarnos implica momentos difíciles, implica dificultades en el trato con el prójimo, en la relación mutua. ¿Cuánta falta nos hace vivir en paz con papá, con mamá, con esposo, con esposa, con los hijos, con los amigos, en el trabajo? Esta paz
a la cual nos ha llamado el Señor vendrá a nosotros si nosotros la buscamos. La Escritura nos dice, el que quiere ver días buenos y largura de días, dice, refrene su lengua del mal y su boca no hable engaño. Su boca no hable engaño. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sigámosla. Entonces, mi amigo, mi hermano, esto es soportarnos los unos a los otros, sobrellevando las cargas de unos a los otros, ayudándonos en el camino del Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña, 7 veces cae el justo en el camino, mas 7 veces Dios lo levanta. Porque es mejor que anden 2 en el camino, porque si uno tropieza, tendrá quien lo levante. Mi amigo, mi hermano, poderoso es Dios, que nunca nos dejará solos. Usted y yo tenemos que aprender esta verdad. Y nos dice que de la manera que Cristo nos perdonó, también tenemos que perdonar. Tenemos que ver hacia nuestro interior. Si en el corazón tenemos un espíritu no perdonador, un espíritu de contienda y de odio, eso se tiene que sacar, echar fuera de nuestra vida, porque nada bueno hay en ello. Mi amigo, mi hermano, nosotros hemos recibido, dice la palabra, cuando venimos a Cristo, un espíritu de poder, de dominio propio. No nos da un espíritu de cobardía. Quita la ira y la ira y la contienda. Dice la Escritura, deja la ira y la contienda, los celos amargos, las disensiones. Tenemos que dejar las palabras huecas y vanas, la vanidad de la mente, las herejías. Tenemos que dejar todo aquello que es detracción, que va en contra de la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, mirando hacia nuestro interior, podemos pedirle a Cristo, límpiame, Señor, y seré limpio. Lávame con tu sangre preciosa y seré perdonado de mis pecados. Ayúdame a vivir una vida recta y digna delante de tus ojos, porque ¿quién podrá estar de pie delante de Cristo? Pero la Escritura nos enseña, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso nos invita y nos exhorta que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor de Dios es aquello que une a la humanidad. El amor de Dios es el que ha hecho que la humanidad perdure a través de los tiempos. Porque si no hubiera amor entre el hombre y la mujer, no habría hijos, no habría familias, no habría generaciones postreras. Mi amigo, mi hermano, todo existe por el amor de Dios, que es el vínculo perfecto, aquello que une a la humanidad, el amor fraternal, el amor filial, el amor entre la pareja, el amor de esposo, esposa, pero sobre todas las cosas, el amor ágape. El amor ágape, que es el amor de Dios, el amor del Padre. Porque dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Y por eso nos dice aquí que tenemos que tener el amor de Dios en nuestro interior. Busquemos ese amor de Dios en nuestro interior
Y si no lo encontramos, pidámoselo a Dios. Y Él dará en abundancia. Porque dice la Escritura, ¿qué hombre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un huevo, le dará una serpiente. Nadie hace eso, hermano. Dice, ¿cuánto más hará Dios a aquellos que le piden y le dará de su Santo Espíritu? No hay nada más valioso de Dios que su Hijo amado y su Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, dejar de hacer lo malo, arrepentirnos y pedir perdón y aceptarlo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Basta que nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará. Esta es palabra escrita en los evangelios, es la palabra de Dios. Y entonces nos sigue enseñando, verso 15 de Colosenses, capítulo 3, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No hay nada más maravilloso que el agradecerle a Dios por la vida que nos da, por la provisión y el pan diario, por el abrigo, por aquello que ha sido el mejor regalo, Cristo Jesús, su Hijo amado, que se dio para propiciación de nuestros pecados. Aceptémoslo en el corazón para que Él gobierne, porque Él es el príncipe de paz. Y viene una exhortación y nos dice, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Esta palabra nos exhorta, esta palabra nos anima, esta palabra nos enseña, esta palabra de Dios nos edifica, restaura las ruinas antiguas. Los asolamientos en la vida del hombre son quitados. Viene el gozo y la alegría. Viene la luz que alumbra el entendimiento del hombre. Y viene sobre todo la salvación que es por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces esta fe, esta gracia inmerecida nos hace entender que tenemos un Salvador, que no estamos solos, que no estamos perdidos, que no estamos muertos en delitos y pecados, que ahora podemos venir a Él confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar esa misericordia que tanto necesitamos y encontrar la ayuda para el oportuno socorro. Mi amigo, mi hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo ya fue revelada para usted y para mí. Solamente basta creer que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él en la cruz del Calvario dio su vida por usted y por mí. Y entonces tenemos que aprender de Él. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos dándole gracias a Él en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esto es por medio de Él. Que el Señor le bendiga y le guarde. Y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí. Y por ello nos venga paz. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está Cristo Jesús esperándonos con los brazos abiertos. Sí, amén.